Hola, soy Claudia Guerrero y hoy vamos a hacer una integración de la biomecánica del miembro superior. Recordemos que los movimientos dependen del tipo y género de las articulaciones y que son ejecutados por los músculos. Empezamos con hombro y quiero que tengamos presente que la articulación glenumeral presenta 3 grados de libertad, es decir, permite mover el miembro superior en relación a los 3 planos y ejes principales del cuerpo. Empezamos con la flexoextensión. Vemos que son movimientos que se efectúan en el plano sagital en torno a un eje transversal. La extensión, como vemos en la figura 3, es de poca amplitud, aproximadamente 50 grados, y los músculos agonistas son el deltoides, el redondo mayor, el redondo menor y el dorsal ancho. En cuanto a la flexión, vamos a ver en la figura 4 que alcanza 180 grados y se realiza en 3 fases. En la figura 108 vemos la primera fase que alcanza los 60 grados de amplitud. Los músculos agonistas son el deltoides, representado acá con la flecha del número 1, el coracobraquial, representado por el número 2, y el pectoral mayor, número 3. En la figura 109 vemos la segunda fase en la cual se alcanzan los 120 grados de amplitud. Acá participa la articulación escapulotorácica y los músculos agonistas son el trapecio y el serrato anterior, representado por el número 6. Finalmente, en la figura 110 vemos la fase 3 de la flexión en la cual se alcanzan los 180 grados de amplitud. Acá es necesaria la intervención del raquis y se logra gracias a los músculos deltoides, número 1, supraespinoso, número 4, trapecio, número 5 y serrato anterior, número 6. Continuamos con el movimiento de aducción, que es el acercamiento del miembro superior al plano sagital mediano del cuerpo. A partir de la posición anatómica, este movimiento no es posible porque medial al miembro superior se encuentra el tronco, con lo cual está asociado al movimiento de flexoextensión. Es decir, que para realizar este movimiento lo primero que debemos hacer es flexionar un poco el miembro superior y ahí recién podemos aducir. Los agonistas de este movimiento son el redondo mayor, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el romboides. Este movimiento alcanza entre 30 y 45 grados. Continuamos con la abducción, que es el alejamiento del miembro superior del plano sagital mediano. Este movimiento también alcanza 180 grados, como se ve en las figuras 7 a 10, y lo hace en 3 tiempos, al igual que la flexión, presentándose un primer tiempo, como se ve en la figura número 8, en el cual se alcanzan los primeros 60 grados de amplitud, un segundo tiempo, en el cual se alcanzan los 120 grados, y un tercero, en el cual se alcanzan los 180 grados, como se ve en la figura número 10. Los músculos agonistas de la aducción son, en la fase 1, el deltoides representado por la flecha número 1 y el supraespinoso por la flecha número 2 en la figura 105. En la fase número 2 se necesita la participación de la articulación escapulotorácica y los músculos agonistas son el trapecio representado por las flechas 2 y 4 y el serrato anterior representado por la flecha número 5. Finalmente, la tercera fase la podemos ver en la figura 107. Se necesita la participación del raquis con acción de los músculos espinales del lado opuesto, que los vemos representados por el número 6. Estos movimientos se efectúan en el plano coronal en torno al eje sagital. Continuamos entonces con los movimientos de rotación, para los cuales es necesario tener el codo flexionado a 90 grados. La rotación externa, como se ve en la figura 12, alcanza 80 grados y los músculos agonistas son el infraespinoso y el redondo menor. La rotación interna puede alcanzar hasta 110 grados y para esto es necesario que el antebrazo pase por detrás del tronco, como se observa en la figura 13. Los agonistas de la rotación interna son el dorsal ancho, el redondo mayor, el subescapular y el pectoral mayor. El último movimiento de la articulación glenumeral es el movimiento de circunducción, el cual combina los movimientos de flexión, extensión,
aducción y abducción. Es decir, que este movimiento se realiza en torno a los 3 ejes y planos del cuerpo. Continuamos con la región del codo y vamos a ver que los movimientos de flexoextensión son los 2 únicos movimientos del complejo articular del codo. La flexión, como podemos ver en la figura 70 representada por las flechas rojas, es el acercamiento de la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo. Su principal limitación es el contacto de las masas musculares del brazo con las del antebrazo. Como vemos en la figura 71, alcanza 145 grados. En cuanto a la extensión, como vemos en la figura 69, también alcanza 145 grados partiendo de la flexión máxima. Su limitación se debe al impacto del olecranon en la fosa olecraniana, la tensión en la cápsula articular y a la resistencia de los músculos flexores. En las figuras 49 y 50 vamos a ver a los agonistas de la flexión, representado como número 1 el braquial, como número 2 el braquiorradial y como número 3 el bíceps braquial con sus cabezas larga, número 4, y corta, número 5. En las figuras 53 y 54 vemos la representación del agonista de la extensión, que es el músculo tríceps braquial, con su cabeza medial, número 1, su cabeza lateral, número 2, y su cabeza larga, número 3. Veremos ahora los movimientos del antebrazo, en los cuales participan las articulaciones radiocubital proximal y distal y la membrana interósea interpuesta entre radio y cúbito. Estos movimientos son la pronosupinación. Si bien la pronosupinación es un movimiento del antebrazo, lo vamos a ver reflejado en la mano. Como lo vemos en la figura 1, el punto de partida es el codo flexionado a 90 grados con la palma mirando hacia adentro y el pulgar hacia arriba. La supinación se realiza cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba con el pulgar hacia afuera, como se ve en las figuras 2 y 5. Alcanza 90 grados y los músculos efectores son el supinador y el bíceps braquial. En cuanto a la pronación, vamos a ver que es cuando la palma mira hacia abajo y con el pulgar hacia adentro, como se ve en las figuras 3 y 6, llega hasta los 85 grados y sus músculos efectores son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Pasamos ahora a los movimientos de la muñeca y la mano. Empezamos con la muñeca. La flexoextensión es uno de los movimientos permitidos por la articulación radiocarpiana. Partiendo de la posición anatómica, como se ve en la figura número 5, la flexión es cuando la cara palmar de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo, como se ve en la figura número 6. Alcanza más o menos 85 grados y los músculos motores son el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo y el palmar largo. La extensión, como se observa en la figura 7, es cuando el dorso de la mano se aproxima a la cara posterior del antebrazo. Alcanza 85 grados y los músculos agonistas son el extensor cubital del carpo, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. La abducción y la aducción también se encuentran entre los movimientos de la articulación radiocarpiana. La abducción, como vemos en la figura número 3, alcanza un ángulo de 15 grados y sus músculos efectores son el flexor radial del carpo, el palmar corto y los flexores radiales largo y corto del carpo. La aducción, como se observa en la figura 4, alcanza aproximadamente 45 grados y los músculos efectores de este movimiento son el flexor cubital del carpo, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Finalmente, la articulación radiocarpiana permite el movimiento de circunducción, que es la combinación de los 4 movimientos anteriores: flexoextensión, aducción y abducción. Para ir cerrando, contarles que la mano en su conjunto tiene la capacidad de prensión y esto quiere decir que por su arquitectura
puede extenderse ampliamente o puede cerrarse sobre sí misma. Yendo un poco a lo particular de las articulaciones metacarpofalángicas, vamos a ver que presentan los movimientos de flexoextensión, como se observan las figuras 43 y 45, y vemos que para cada dedo existe un ángulo de flexión distinto, mientras que la extensión es aproximadamente de 40 grados. También a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas podemos observar movimientos de aducción y abducción, y en el caso del dedo índice, un movimiento de circunducción. Finalmente veremos que las articulaciones interfalángicas permiten la flexoextensión de las falanges medias sobre proximales y distales sobre medias. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les ayude a cerrar mejor los conceptos de biomecánica. Si tienen alguna duda, déjenla en el foro. Las imágenes fueron tomadas del libro Fisiología Articular de Kapanji. Gracias.